Vamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 6. Voy a leer del 1 al 2 y después, mientras voy a ir exponiendo, voy a ir tocando cada uno de los versos. Voy a llegar hasta el 12. Amén, ¿lo tienen? Hermanos, esto es la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer su palabra y hagámoslo con reverencia. Dice así: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. El ser humano, mis hermanos, desde tiempos antiguos, desde hace mucho tiempo atrás, siempre ha buscado acercarse a Dios a su manera. El ser humano siempre, mis hermanos, ha tenido una mente bien curiosa, de idearse rituales, de idearse sacrificios, esfuerzos meramente humanos que lo lleven a creer de una u otra manera que Él está más cerca de Dios, de que sí, estoy acercándome a Dios, que lo estoy realmente adorando por el hecho de hacer cosas o dejar de hacer cosas. Se van a la montaña y se unen ahí con la Madre Tierra, con la Pachamama, le ofrecen flores, le ofrecen comida, le hacen rituales, ceremonias, como muestra de gratitud, ¿verdad? Por otro lado, otros, para sentirse más cerca de Dios, lo que hacen es que viajan a Jerusalén y, ¿verdad?, después de que regresan, dicen haber experimentado algo sorprendente espiritualmente hablando. Y obvio, también, aparte de eso que experimentaron allá, es que se sienten ahora un escalón más cerca del Señor por pisar los lugares que el Señor Jesucristo pisó. Por otro lado, mis hermanos, si ese Dios que adoran, ese Dios que han inventado, se llegara a enojar porque no llovió, porque hay una plaga en sus siembras, y cualquier parecido con las historias que nosotros estudiamos en el cole no es coincidencia. Entonces estos dioses se enojaban porque no llovía, porque había una plaga, porque habían enfermedades, porque habían hambrunas. Entonces ellos buscaban apaciguar la ira de ese Dios, ofreciéndole sacrificios, pagándole tributos, perforándose la lengua, perforándose los oídos, dándole sangre para fortalecer a su Dios, para que poder calmar a ese Dios que está enojado y que todo vuelva a la normalidad. Muchos, mis hermanos, creo que podemos recordar a los mayas, a los aztecas, que hacían ese tipo de cosas con el fin de apaciguar a su Dios. No puedo decir el nombre de esos porque hay que hacer mucho a la lengua y muy difícil esos nombres. Buscaban apaciguar a ese Dios. Mi hermano, si ustedes ven algo aquí, el hombre también se reconoce como frágil, como culpable ante esa deidad. La hice enojar. Se enojó por algo que nosotros hicimos. Y hoy en día, mis hermanos, también se llega a ver a Dios como un abuelito bonachón, ahí sentado con una barbota grande, blanca, que si peco contra él, lo puedo contentar, yo lo puedo chantajear y puedo apaciguar su enojo dándole regalos adecuados, o mejor dicho, con regalos inventados, y así calmo mi conciencia de la culpa. Pero el hombre, mis hermanos, el hombre reconoce su culpa. Eso es algo que es bueno, que reconozca su culpa. Como seres caídos, mis hermanos, nosotros tenemos un sentido de culpa, una conciencia que nos dicta que nosotros hemos hecho algo mal. Entonces se activa un instinto de querer reparar aquello que nosotros hicimos malo, aquello que solucionarlo, porque me siento mal. Y para que ya no sentirme más mal, sentirme más angustiado. Entonces comienza a autojustificarse, comienza, mis hermanos, a hacer cosas para no sentirse lejos de ese Dios. ¿Verdad? En otros sentidos es también, quiero hacer cosas para alejar de esas consecuencias que me están haciendo tanto daño. Entonces le ofrece sacrificios. Puede autoflagelarse, puede hacer penitencias de rodillas hasta llegar donde la negrita, puede refugiarse incluso en la psicología. No te juzgues, no seas tan duro. Todos los demás también lo hacen. Todo lo hace, siéntete bien contigo. Dios te acepta así como eres. Y ya se siente tranquilo. Indígenas, o en la actualidad, mis hermanos, nosotros podemos llegar a tener una imagen terriblemente distorsionada de Dios, del Dios único y verdadero. Y por ende, ¿cuáles son sus requisitos para acercarme a Él? ¿Cuál es la manera correcta que yo puedo estar delante de ese Dios santo? También lo vamos a ver de la semana que viene en 8, si así Dios lo permite. La ley de Dios.
o ese sentido de conciencia que uno tiene de que algo está bien o mal, es natural en el hombre. Dios lo ha puesto ahí. Dios ha puesto, mis hermanos, esa ley en nosotros. Y aún, mis hermanos, cuando el hombre peca contra Dios, o se infringe su ley, se viola su ley, no me importa, Señor, lo que usted diga, eso es violar la ley de Dios, violar sus mandatos, Dios hace caer su ira. Por eso es que, por esa razón, el hombre comienza a dar maneras corruptas, no bíblicas, para aplacar la ira de Dios. O esas personas que dicen que tienen su Dios, que están sintiendo una consecuencia, entonces buscan aplacar la ira. Decía el hermano Kevin de Jong algo bastante cierto, dice, el ser humano no ha mutado en una especie diferente. Sigue teniendo un mismo corazón con la misma necesidad de redención. Mis hermanos, mismo corazón, pero buscamos siempre diferentes maneras a nuestra idea, a nuestra manera de pensar humanamente de cómo nos vamos a acercar nosotros a Dios. Dándole esto y esto, yo sé que ya le calmo la molestia a Dios. No es con sacrificios, no es con esfuerzos humanos, ideados, por más bonachones o por más cool que parezcan. Es que mire, yo me estoy esforzando. Con alejarme a la montaña para encontrar paz con Dios. Entonces me tomo eso que dicen, que inventan ahí, me tomo el ayahuasca para que entonces comience a yo alcanzar la paz y comience a tener esa limpieza espiritual y poder entonces estar más cerca de Dios. Todo lo que tenga un enfoque antropomorfista, mis hermanos, antropocéntrico, perdón, es falso. Eso está basado en los esfuerzos del hombre. Yo no puedo hacer absolutamente nada para quitarme la culpa y encontrar el perdón de Dios. Nada, de ninguna manera, mis hermanos, nosotros nos podemos hacer dignos delante del Dios 3 veces santo. Nada podemos hacer en nuestras fuerzas para alejar su ira de los pecadores y del pecado. Entonces, mis hermanos, con esa introducción tan larga, quiero que entiendan, mis hermanos, que no hay forma de acercarse al Señor. Hay una sola manera de acercarse al Señor. Vamos a ver aquí qué es lo que hacen los filisteos con la poderosa mano de Dios que les está causando tanto estrago, tanta aflicción y tanto dolor. Ahora sí, vamos a leer de los versos 1 al 12 y vamos a quedar hasta ahí. Dice así, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. La pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis, la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en su casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Mis hermanos, 7 meses, 7 largos, tristes, angustiosos meses estuvo el arca en tierra filistea. Meses donde no fue jugando. Dios los estaba juzgando terriblemente. 2 cosas usted puede pensar, o puede pensar más. Yo pensé estas 2. Israel, usted se va un ratito a Israel. Ahorita estamos metidos aquí en tierra filistea. ¿Por qué está pasando en Israel? Ahí está Israel, mis hermanos.
devastado, como el Salmo 78 dice, cuando destruyeron todo y se llevaron el arca. Silo, el lugar donde se adoraba, desolado, ya no está el arca ahí. Aquellos pocos israelitas que eran los que adoraban al Señor, imagínenselos subiendo ahí, viendo el lugar donde ellos adoraban y con melancolía, recordando y diciendo, ahí estuviera el arca. Como cuando una persona llega a la casa y se queda por un tiempo, uno después se siente melancólico cuando esa persona ya no está y uno dice, mira, a esta hora él estaba aquí, a esta hora ella estaba aquí. Ellos podían recordar, mis hermanos, esto también era un juicio para Israel, doloroso. El recuerdo de que un día el arca estuvo ahí, mis hermanos, también era doloroso para ellos. Por otro lado, mis hermanos, usted puede ver el aguante de los filisteos. Sintiendo en plena carne los poderosos golpes de la mano de Dios, y ahí tenían el arca todavía, como su trofeo de guerra. ¿Qué aguante no? Qué dureza de corazón. Igualito el faraón cuando plaga tras plaga y el hombre no los dejaba ir. Por tener el arca, mis hermanos, como su trofeo de guerra y seguir sintiéndose vencedores y no darse por vencidos, no la soltaban. Dijo Matthew Henry, los pecadores alargan sus miserias por rehusar obstinadamente alejarse de sus pecados porque los aman. Pero pronto los filisteos, mis hermanos, no soportaron más y comienzan y aceptan la derrota. Llaman a los sacerdotes y a los adivinos, a esos funcionarios religiosos altamente respetados por estos pueblos paganos. Que de paso menciono, mis hermanos, que esto mismo hizo Egipto. Fue a llamar a sus adivinos, ¿verdad? Para que lidiaran con las plagas. El faraón los llama para que lidien con esas plagas, a ver si las podían quitar. Los filisteos preguntan, ¿qué haremos del arca de Jehová? ¿Cómo mandamos el arca de vuelta? Era urgente para esta gente poder deshacerse del arca, enviarla ya no soportaban el duro juicio del Señor sobre ellos. Y con tal de que esto pase, con tal de que esta angustia sea que ahí se termine, mejor le devolvemos. Los filisteos, mis hermanos, han reconocido su derrota. Pero no solo eso, como una nación politeísta, tuvieron ese sentido, esa conciencia de culpa por haber ofendido al Dios de Israel. Recuerden, mis hermanos, ellos no tenían problemas en tener en su panteón un Dios más, ¿verdad? Ellos no tenían problema. Nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, ese es celoso. Ellos dijeron, sí, lo ofendimos, tenemos que hacer algo con ese Dios. Llaman a estos hombres, les preguntan qué van a hacer con el arca. Y aunque para los filisteos, mis hermanos, la ofrenda o la culpa o la expiación por la culpa no existió, como en Levítico 5:14 está para el pueblo de Israel, porque nosotros vemos aquí que los funcionarios o estos religiosos líderes les sugieren pagar la expiación, o sea, dar una ofrenda por esa culpa. En el Antiguo Oriente se creía en algo que se llamaba la apropiación indebida de lugares o cosas, ¿verdad? Apropiarme de algo indebidamente. Así que los filisteos veían su situación actual, ese juicio del Señor sobre ellos, como la mano dura de Dios sobre ellos por haberse apropiado del arca indebidamente, ¿verdad? Entonces, la han profanado. O sea, hemos profanado el arca del Dios de Israel, haciendo lo que hicimos. La tomamos indebidamente. Entonces, esta profanación, mis hermanos, requería un sacrificio. Pagar la expiación o dar alguna recompensa para que el Dios del arca, reconociendo ellos que hicieron mal, ¿verdad? Hicimos mal, aquí te mandamos una ofrenda porque pecamos, te ofendimos, profanamos, y así usted nos perdone y nos quite su mano de encima. Es como si quieren apaciguar, miren, si ustedes quieren apaciguar a ese Dios airado de Israel, ustedes tienen que hacer algo. Háganle un sacrificio. Muéstrenle, háganle ver a este Dios que realmente ustedes reconocen que se reconocen culpables, ¿verdad? Por lo que hicieron, por tomar indebidamente el arca, y quizás sean perdonados y la plaga termine. Si son sanados, ustedes se van a dar cuenta que sí, que Yahweh, el Dios de Israel, fue quien les causó esto. No es un dar, así como un dar para recibir, ¿verdad? Dar para recibir un beneficio a cambio de... Están sufriendo, lo que más necesitan entonces es que Dios le quite la mano de encima. Ese Dios de los israelitas les ayude, que esa mano pesada ya no la soporta. Entonces, mire Dios, tome esto que está aquí. O sea, esta es la ofrenda, nada más que ellos no saben, mis hermanos, qué es lo que Dios recibe, qué es lo que Dios ha estipulado.
Hay una ceguera espiritual para estas personas. Dios a usted no se le va a presentar por más tumores de oros, con diamantes que usted le lleve. Eso no es lo que Él pide. Él sabe lo que Él ya ha puesto y qué es lo que Él pide. Estamos en angustia, podían decir estos filisteos. Tenemos un dolor. Y lo mismo puede pasar para nosotros en nuestras vidas, mis hermanos. Tenemos una angustia, algo nos aqueja, tenemos un dolor, una enfermedad, un problema en el trabajo o en la familia. Nos van a despedir. Aquí estoy, Señor, mírenme. Voy a ir a la iglesia, sí, voy a comenzar a hacer resoluciones. Voy a comenzar a ir a la iglesia, voy a dar más ofrenda, me voy a portar bien. Ahora el hermano también mencionaba un poco de eso. Pero teniendo en la mente egoístamente hacer estas cosas, ¿para qué? Para que usted solucione mi situación, porque no la aguanto, porque no la soporto, para que no me echen. Me va a portar bien. Eso es egoísmo, porque está pensando solamente en mí, ¿verdad? Pues la situación que me está pasando, que está difícil. Como si Dios, mis hermanos, fuera un Dios manipulable con las cosas que nosotros podamos darle, baratijas. Ese egoísta sentir, mis hermanos, también está en los filisteos. Ellos solo querían su comodidad, volver a esa comodidad, ¿verdad? Que su pecado les había quitado. Pero humillarse genuinamente, no ante este Dios. No reconocerlo como el único Dios verdadero. ¿Cuántas veces, mis hermanos, estos juicios de Dios en nuestras vidas son más bien los que Dios usa para mostrar la corrupción de nuestro corazón malvado y atraernos hacia Él? Porque muchas veces, y hay que ser plano en esto, mis hermanos, muchas veces el Señor tiene que estarnos a nosotros pasando por tribulación tras tribulación para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque cuando llega la comodidad, hacemos a los brazos así, gustamos los brazos y lo abandonamos, dejamos de leer, dejamos de preocuparnos, estamos tranquilos, estamos felices disfrutando de esa comodidad sin el Señor. Pero cuando llegue nos toca una situación de juicio, aquí estoy, Señor. ¿Usted cree que Dios es manipulable? Dios nos debería consumir a nosotros en un instante por culpa de nuestros pecados. ¿Pero qué es entonces lo que este Dios acepta? ¿Por qué este Dios es tan exclusivo? ¿Por qué nuestro Dios es exclusivo? De hecho, ¿verdad? Muchas personas en el mundo, usted se puede acercar a cualquier Dios. Usted puede ofrecerle unas manzanas a cualquier Dios de esos chinitos. Y usted les puede ofrecer esas manzanas, usted está bien con ese Dios. Pero nuestro Dios es exclusivo. ¿Qué es lo que entonces Dios acepta? ¿Qué es entonces eso que usted le puede entregar a Dios? Si lo único que nosotros tenemos, mis hermanos, en nuestras manos es pecado. Aún nuestras buenas obras, mis hermanos, están llenas, van manchadas de pecado. Son como trapos de inmundicia, dice allá Isaías. Aún nuestras motivaciones, mis hermanos, son malas. Piensen esto, por ejemplo. Voy a ir a la iglesia. Y muchas veces esa motivación de ir a la iglesia es para que me miren. Es para que me miren que estoy aquí en la iglesia, para que el pastor ya debe estar molestando. Muy necio el pastor escribiéndome, entonces ya no quiero que me escriba más. ¿Qué son las motivaciones del creyente? Soy diácono, tengo que ir y no me queda de otra. ¿Qué va a pensar la gente en la iglesia? Aquí estoy, hermanos, pero mi corazón está lejos del Señor. Esto, mis hermanos, ofende al Señor. Lo ofende. La pregunta que ellos hacen en el verso 4 dice así: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Buena pregunta. ¿Cómo? A su Dagón lo podían, yo no sé cómo lo podían apaciguar, pero a este Dios, ¿cómo vamos a apaciguar a este Dios? Lo deja uno como filisteos, este Dios es santo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se van a inventar? ¿Qué van a sacar de sus mentes para apaciguar a este Dios? Dice Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año? Mis hermanos, los filisteos han ofendido gravemente al Señor, al Todopoderoso, al único y sabio Dios, vivo, verdadero, al Santo Rey y Señor del universo y de toda la tierra. El pecado de ellos es inmenso, mis hermanos, como todo pecado. ¿Con qué se van a presentar delante de ese Dios para que los perdone? ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a ofrecer? No, los sacerdotes se les ocurre una absurda y una extraña manera de. Vamos a los versos 4 y 5, dice así. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes.
Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano, quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Qué creativos, mis hermanos. 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. ¿Por qué? Conforme al número de los príncipes de los filisteos. 5 tumores de oro, 5 ratoncitos de oro y de oro. Para apaciguar mejor a este Dios, para chantajearlo mejor, son de oro. Porque una misma plaga es la que ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Hermanos, recordemos una vez más, ellos no saben qué ofrecerle al Señor. Esa ignorancia es fatal. Ellos no saben qué ofrecerle. Están ciegos espiritualmente hablando. Ellos están, mis hermanos, actuando como lo que son paganos, idólatras, como se le hace, como se apacigua otro Dios. Esa es la manera de ellos, esa es la manera que ven correcta. Y esa es la manera que ellos piensan que se podían presentar ante el Dios de Israel y ser librados. Y en la antigüedad, mis hermanos, en la antigüedad pagana, se decía que, por ejemplo, las personas hacían ofrendas a los dioses expresando un agradecimiento por una bondad recibida. Entonces, ¿qué hacían? Una persona que fue libertada de la esclavitud llegaba y le ofrecía a ese Dios, cualquiera que fuera, unas cadenas. Gracias por libertarme, Dios. Y le agradecían a ese Dios. Los gladiadores también ponían ante Hércules una espada o alguna ropa, algún pendante, un pendiente de los que ellos, gracias por librarme de la muerte, y ponían su espada ahí. Era una manera de hacerlo. O también lo hacían para tratar de apaciguar la ira de él. Alguien también puede recordar un poco Jonás. No vayamos lejos, mis hermanos, porque también en nuestra actualidad el hombre le ofrece a una estatua de María un recuerdito, una medalla de la forma del cuerpo que fue sanada y se la deja ahí. Tienen unas pulseras que también con sus promesas, si las cumplió, la guindan ahí, dándole gracias a su Dios por haber sido sanado, por haber recibido una casa o lo que sea. Ahí le dan eso. Mis hermanos, ven cómo el corazón sigue siendo el mismo. Desde aquellos tiempos hasta ahora sigue siendo el mismo, pero las maneras que sigue ideándose el corazón son un montón. Es bien creativo. Por agradecimiento o por culpa, mis hermanos, sea algo bien intencionado, eso no significa que esté bien delante de Dios o no significa que el Señor lo acepte. El hombre, mis hermanos, en su ceguera espiritual no sabe qué es lo que Dios pide para reconciliarse con Él. Entonces, si dan esas ideas absurdas, antibíblicas, para calmar su conciencia, para calmar su culpa, o como un placebo para sentirse bien, y eso no es así. Entonces, las personas, mis hermanos, van a buscar hacer obras de caridad para obtener salvación, o el perdón de Dios, o sentirse bien. Pero yo lo quiero decir, ¿verdad? No hay nada malo, mis hermanos, en hacer obras de caridad, pero el problema viene cuando usted las está haciendo, poniendo la confianza en ellas para recibir el perdón o la salvación, ¿verdad? Las estoy ofreciendo a Dios para doblarle el brazo a Dios, mire qué tan bueno soy y Dios me perdone o me dé un favor. Sepa, mis hermanos, que las buenas obras no salvan, absolutamente no. Eso es lo que nosotros predicamos desde aquí siempre. No hay otra cosa más que el Señor bendito Jesucristo, que por gracia nosotros hemos creído y solamente en Él y nada más que en Él hay salvación. Todo lo que usted haga, mis hermanos, todo lo que usted haga, qué bueno, qué esfuerzo más cool, pero no le va a dar salvación, no le va a dar la paz en el Señor Jesucristo, no le va a dar la paz con Dios, solo su Hijo Jesucristo. Es más bien, mis hermanos, cuando usted intente de alguna manera ponerse en su mente, voy a comenzar a leer más la Biblia para tratar de que Dios me vea mejor, usted es un chantajista y pare de hacer eso, porque Dios no lo va a chantajear. Usted está intentando manipular a Dios. Y Dios no es un Dios manipulable. Es el creador. Usted es una criatura. Él es el creador del cielo y de la tierra. Nosotros somos simples criaturas que muchas veces, mis hermanos, y algo que nosotros tenemos que aprender a saber es que no somos nadie. Pero nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos y a veces casi lo que lo podemos poner a la par de Dios. Y casi como Job podemos decir, Dios, si usted me mandara a hablar con usted, yo ahí me paro y le pongo mis razones. ¿Qué es lo que el hombre piensa que lo puede hacer santo delante de Dios?
¿Qué le puede ofrecer el hombre a Dios por su pecado para que sea perdonado? ¿Cómo el hombre puede pagar por su terrible ofensa y su pecado contra Dios? ¿Cómo? ¿Cómo el hombre puede salvarse de sus miserias temporales, miserias temporales y eternas, como dice la confesión? El hombre está o estamos, mis hermanos, en serios problemas. A menos, como dice también nuestra confesión y lo dice la Escritura, porque inferimos, a menos de que el Señor Jesucristo a nosotros nos liberte. Y esto, mis hermanos, vuelvo y lo repito, es lo que predicamos nosotros aquí, que la salvación, la manera de presentarme ante el Santo Juez es solo y únicamente por la obra expiatoria de nuestro bendito Señor Jesucristo. Él se puso en nuestro lugar. Sangre fue derramada, hermanos, en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nos acerquemos ante ese Santo Juez. Solo en Cristo hay salvación. Hermanos y amigos, no somos mejores que estos filisteos nosotros, porque otra vez nosotros, caramba, filisteos, ¿cómo van a mandarle filisteos al Señor que ha dicho que lo que necesita es que haya una muerte, que haya derramamiento de sangre allá en Levítico, que haya derramamiento de sangre para poder reconciliarse, porque eso es lo que hacía el sacerdote una vez al año? ¿Qué es lo que hacía? El sacerdote entraba con sangre de un animal, había matado a un animal y la tiraba ahí en el propiciatorio. ¿Para qué? Para perdón a todo el pueblo de Israel. ¿Y cómo no saben eso, filisteos? ¿Cómo ustedes no saben que eso es lo que se... Caramba, ¿cómo le van a mandar tumores? No, que de Dios se va a ver... De Dios eso no le va a gustar. Eso nosotros podemos llegar a pensar. Caramba, filisteos. Pero es que, mis hermanos, también la ignorancia. Por eso aquí nosotros decimos, ¿cuál es el único camino? Sí, mis hermanos, predicamos que el pecado es terrible, es serio contra el Señor, es una grave ofensa contra Él. Pero predicamos que el Señor Jesucristo es ese camino que nos lleva al Padre. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una cosa que nosotros debemos recordar, mis hermanos, es que nosotros, gracias, los que por la pura gracia del Señor hemos recibido la salvación, fuimos hijos de ira. Que en cualquier momento el Señor nos pudo haber aniquilado, que en cualquier momento su mano poderosa pudo haber caído como un mazo sobre nosotros, pero por su gracia nos salvó. El hombre, mis hermanos, persiste en su pecado, no lo suelta, le encanta. Y podemos recordar aquellos pecados respetables que lo tienen ahí, los acarician. ¿Cómo me voy a deshacer de este pecado? Robar ahí, solapadamente. Eso me ayuda para mantener a mi familia, tipo Robin Hood. No está mal y no lo sueltan. No quieren soltarlo porque lo aman. Ahora, otra cosa, el hombre también piensa que con sus resoluciones mediocres va a acomodar al Dios Santo. Y digo resoluciones mediocres, mis hermanos, porque hace resoluciones, pero no quiere soltar su pecado. O una o la otra. O recoge con el Señor o desparrama. No va, Señor, mira, aquí estoy. Hay mucha gente que dice, yo estoy luchando, pero ni siquiera está luchando. Esa palabra, ahí está siempre en la boca, sale, yo estoy luchando. Está realmente luchando. Ya se los he repetido que también el hermano Alex decía eso. Dios está contra todo pecado, pero mis hermanos, Dios se acerca a los humildes para levantarlos, como habíamos escuchado con el cántico de Ana. Y esto, mis hermanos, esto es lo que le dicen los sacerdotes, los hombres sabios, religiosos, de la nación filistea que hagan. En el verso 5 dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Y daréis gloria al Dios de Israel. Era simplemente reconozcan, ya desen por vencido, dejen ese orgullo. Yahweh los derrotó. Yahweh es infinitamente supremo, está por encima de sus dioses. Es más, mis hermanos, ni comparación se tiene que hacer ahí, ni punto de comparación. Pero reconozcan los filisteos al reenviar esas ofrendas. Y quizá el Señor les alivie de ese triple golpe que ustedes han recibido en sus cuerpos, en su religioncita, porque su religión y sus dioses fueron humillados, y toda su tierra. Qué terrible, mis hermanos, de verdad, cuando uno ve esto, es caer en manos de un Dios vivo. La pandemia a muchos los hizo sufrir. Ahora imagínense tumores, infecciones, que se estén
inflando. Y mis hermanos, ahorita vamos a ver lo que pasó en Inglaterra hace mucho tiempo con lo de la peste bubónica. Pero aún, mis hermanos, en esos juicios, nosotros podemos contemplar la gloria de Dios. Dios hace siempre lo correcto. Lo que Dios hace siempre es santo y sus juicios son correctos y perfectos. Miren, Dios juzgó a Israel, ¿cierto? ¿Por qué lo juzgó? Por su pecado, ¿cierto? Lo juzgó por su pecado. Y entonces el arca fue llevada cautiva. También un juicio para el pueblo de Israel. Y estando en tierra filistea, el Señor comenzó a juzgar. Ahí cautiva el arca. El Señor comenzó a juzgar a los filisteos. Y los destruyó. ¿Para qué, mis hermanos? Para que veamos que Dios está venciendo a los enemigos de su amado pueblo Israel. Sí, Israel, por su pecado, yo soy un Dios justo y tengo que castigarlos. Y también a estos idólatras y a estos hombres allá en Filistea, el Señor también lo juzgó. Dios, mis hermanos, aquí, si usted no ve aquí la gloria del Señor, Dios está juzgando, está venciendo a sus enemigos. Ya vamos a ver después con Samuel cómo Israel mantuvo a ese enemigo bajo sus pies. Pero mis hermanos, es normal en el hombre, ¿verdad? Atreverse obstinadamente, mis hermanos, a seguir sosteniendo su pecado y a no humillarse delante del Señor. Más bien, decía un autor, se vuelve denso el hombre, se vuelven duros. Como una vez, mis hermanos, lo que pasa aquí con los filisteos, como una vez también le pasó a Faraón, que ya lo mencioné al principio. El conocimiento de los filisteos, del Dios de Israel en la salvación, mis hermanos, allá en Egipto, ellos lo sabían, ellos tenían ese conocimiento, quizá confuso, quizá un poco fuera del orden, pero lo sabían. Ellos sabían lo que había hecho Yahweh. Dice 1 Samuel 4:8, ¡ay de nosotros! Dijeron los filisteos cuando llevaron el arca al campo. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. No fue en el desierto, filisteos, pero sabían claramente lo que había hecho Yahweh con esas plagas. No entendían al Dios único de Israel que hirió a Egipto. Bueno, mis hermanos, allá pueden leer Éxodo capítulo 7 al 12. Pero mis hermanos sabían lo que Dios hizo en Egipto, y no en el desierto, allá en la mera tierra. Ahí en su mera tierra, donde sus dioses eran los exaltados, el Señor los humilló. La falta de conocimiento que nosotros podemos ver aquí en los filisteos era en ese orden de los acontecimientos, pero sabían. Habían oído lo que había hecho Yahweh. Ustedes pueden leer Éxodo 15 también. Dice, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Y mis hermanos, ellos en lugar de endurecerse, es lo que uno piensa, ya humíllense, ya derrúmbense ante el Señor. Háganlo lo más pronto posible. No actúen neciamente como lo hicieron los egipcios y como también les están diciendo aquí los sacerdotes. Y el consejo de los sacerdotes, mis hermanos, estos líderes religiosos, sirve para que ya regañadientes ellos digan, no, pues sí, dejemos ir el arca. Dejemos ir el arca y reconozcamos que sí, Yahweh manda sobre nuestras tierras también. Pero aún así, mis hermanos, ni siquiera lo adoraron. Tome, llévese eso, pero quita de mí este juicio. Así fue Faraón. Ya, sáquelos, pero que se acabe esto. Pero no se humilló ante el Señor. Los sacerdotes ahora le aconsejan hacer otra cosa para comprobar si el juicio viene de Dios. Ya vamos terminando. Versos 7 al 9. Y haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a su casa. Las vaquitas, mis hermanos, como dice un hermano, ellas no habían sido entrenadas para jalar esas carretas. Carros, dice aquí, niños, no piensen que es un carro como esos que andan ahora ahí, no, es la carreta, como la carreta que nosotros vemos, la carreta tradicional del país, esa carreta donde se ponían los 2 bueyecitos. Entonces, que no se le haya puesto yugo a estas vacas, o sea, que pongan una vaquita, luego le ponen el yugo, no sé si lo han visto, y le ponen a la otra vaquita a la par, ¿ok? Esas vacas, mis hermanos, no van a saber andar. No van a saber andar. Una va a querer irse para un lado, la otra se va a querer ir para la derecha, la otra para la izquierda, y la ponen más difícil aún. Le quitan a los becerritos, le quitan a sus terneritos para que las vacas, con su instinto maternal de vaca, quieran irse a darle leche a sus terneritos.
Entonces, mis hermanos, esconden a los terneritos y la vaca quiere devolverse. Entonces, mis hermanos, miren, la están poniendo difícil. O sea, si esta vaca realmente camina directo y va para Bet-Semes, porque esto lo hizo el Señor. Pero obviamente en la mente filistea, mis hermanos, ya van a comenzar a moverse y no se van a quedar queditas. Sigamos leyendo el 8, dice, y tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra Bet-Semes. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Con todo lo que se les ha venido encima a estos filisteos, mis hermanos, de parte de Jehová, esta gente sigue dudando solapadamente de si Dios les hizo esto o no. De si Dios hizo esto fue una coincidencia. Y se dan una fórmula ahí, con las vaquitas. Obviamente, para la mente del lector de la Biblia, sabemos que esa no era la manera de llevar un arca. Ya ustedes saben cómo era la manera de llevar un arca. Dios también había dicho cómo era que se debía llevar el arca y quiénes debían llevar el arca. Pueden leer Éxodo 25 y Números 4. Pero estos filisteos, mis hermanos, usted puede decir, pero los filisteos ¿acaso saben, David? ¿Son culpables los filisteos si ellos no sabían? Bueno, lo sepan o no. Eso era lo que Dios, el rey y soberano de toda la tierra, había dicho cómo se tenía que hacer. Y nadie puede reclamar la ignorancia. De hecho, mis hermanos, una ley en un país, por más que yo diga que yo la ignoraba, que por eso la incumplí, mire, yo la incumplí, yo no sabía que aquí en Francia era así. Los franceses no me decían, oh, te vamos a perdonar, no sabías, no, tengo que pagar. Lo supieran o no, filisteos, el Dios santo así es como pide las cosas y se debe hacer como Él lo pide. Hermanos, los filisteos en su orgullo no quieren creer que realmente es Dios el que los ha golpeado fuertemente. No. Y si todo esto es por culpa del viento, es que el viento trajo un polvo ahí raro que comenzó a darme picazón. O sea, ¿es el sol? ¿Será que el sol de estos días ha venido con más fuerza? Entonces nos ha comenzado a dar picazón. Nunca reconocen abiertamente que Jehová, su mano, era la que los estaba hiriendo. La pasaron de Asdod, la pasaron a Gad, la pasaron a Ecrón y sintieron la misma ira de Dios, pero no, probablemente sea que esto es por el viento, el aire, cualquier cosa. Los fariseos con Jesús no fue lo mismo. Veían lo que el Señor Jesucristo hacía, las proezas. Mis hermanos, y aún así buscaban meterse en la mente tonteras, no mirar que usted anda haciendo eso, porque usted tiene el poder de Beelzebú. Y tal vez, mis hermanos, el corazón ahí les palpitaba por dentro, reconociendo y teniendo que decir ahí en ellos mismos, caramba, Él es, pero no lo acepto. Eso es una dureza en el corazón. Ponen a las vacas, mis hermanos, listas para que lleven el arca con las ofrendas, a ver si son aceptas delante del Señor. Y las vacas, como les dije, por su instinto maternal, se van a querer devolver a ver sus animalitos. Y nunca fueron puestas en una carreta. Entonces una va a querer irse para allá y la otra va a querer irse para allá. Las señoras vacas. Entonces, mis hermanos, ellos, como les dije, quieren ponérsela difícil al Señor. Las vacas no están entrenadas. Y además, un yugo ahí. Los terneritos quedan escondidos. Obvio, una vez más, la mente filistea dice, aquí nos vamos a dar cuenta si realmente es Yahvé el que nos hace. Las vacas se van a volver locas. Vamos a ver para dónde agarran. Nunca van a agarrar, pudieron haber dicho los filisteos, nunca van a agarrar para la tierra de Israel. No lo van a hacer. Y ya por lo menos me calmo la culpa de que no fue ese Dios de Israel el que nos hizo esto. Y qué dicha. No fue mi Dios, no fue ese Dios de Israel que nos venció a Dagón. No. Dagón está bien, Dagón, no te vencieron. Uy, qué alivio. Hermanos, como al principio aquí, leo el verso 9 y dice, voy a leer la parte donde dicen ellos, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho esto. Él nos ha hecho este mal grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Hermanos, siguen como en el principio un consejo de estos líderes religiosos. Estos son como dice también la Escritura, ciegos guiando a ciegos. Leo los versos 10 y 12 ahora y dice, aquellos hombres lo hicieron así,
tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en su casa los becerros. Y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando por sus animalitos, sin pararse ni a derecha ni a izquierda. Golpe para los filisteos. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella. Probablemente, vamos a ver en qué parte se desvíese, por favor. Hasta el límite de Bet-Semes. No querían reconocer que el Dios de los israelitas es el Dios. No querían. Y una cosa, mis hermanos, que los filisteos no previeron fue que la mano de Dios también estaba agarrando a esas vaquitas y llevándolas directas para allá. Siguieron ese consejo. La mano del Señor iba guiando esas vaquitas. Mis hermanos, no hay nada imposible para Dios. Las vacas son su creación. Las vacas se fueron directo a Bet-Semes, quizá unos 7 kilómetros. Imagina aquellos hombres, ¿en cuál kilómetro se van a desviar? 7 kilómetros. De paso, mis hermanos, esa ciudad Bet-Semes era una ciudad israelita y levita, y esto es importante por lo que nosotros vamos a ver después de lo que ellos hicieron. Allá se fueron las vaquitas andando y bramando por sus hijitos, sin irse a derecha y sin irse para izquierda. Los príncipes se fueron detrás, como les dije, esperando ver en qué momento y ver si llegaba hasta allá. Y así poder decir si en algún momento se desvía, no, la mano de Dios no hizo esto. Dios, mis hermanos, se reveló a los filisteos. Sí, se reveló a los filisteos en sus duros juicios y con este par de vacas. Dios, por así decirlo, mis hermanos, les habló con esas vacas. Les dijo, crean, miren qué soberano que soy, como incluso mi mano es para juicio, pero también mi mano es para que miren, yo soy el Dios único y verdadero. Les volvió a dar una muestra, mis hermanos, de quién es Él, y aún los filisteos no se humillaron, no depusieron sus dioses y no reconocieron que Yahvé es el único Dios. Dios, mis hermanos, a todos aquí se nos ha revelado con abundancia, no solo en su creación nos habla, sino también por medio de su palabra. Nosotros somos responsables ante la respuesta que debemos darle a esa revelación. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha revelado a nosotros? ¿Qué nos ha revelado Dios? Usted se puede poner a pensar, ¿qué nos ha revelado Dios? Su grandeza, su santidad, sus atributos son suficientes para que usted se humille delante del Señor. Filisteos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con lo que hoy han visto? Y con lo que han tenido durante 7 meses, ¿qué van a hacer? Incluso, como les dije, esas vaquitas que Dios usó para hacer mostrar su poder. Esas vacas se van a poner locas, no sé qué van a hacer, pero que se fueran caminando rectamente. Era para que dijeran, caramba, Él es el Dios. Se van a humillar, filisteos. O van a irse para Asdod y van a reparar, ¿verdad? Se van a humillar o van a decir, no, ya las vaquitas se fueron, vamos a ir a reparar al Dagón y lo vamos a volver a poner en su lugar. Decía un hermano que se llama Ralph Davis, van a ir a crear pesticidas para luchar contra las ratas. Mis hermanos, ¿sabe por qué? Porque el hombre, cuando el hombre ha sido librado de alguna angustia, el hombre, mis hermanos, comienza a ser, ya me libré de la angustia, ahora sí ya no voy a la iglesia, comienza a hacer cosas tontas. Ya me siento bien conmigo mismo, estoy feliz, abandona la iglesia, ya no comienza a leer, se decae. Y ese es el peligro de esa comodidad. Apenas el hombre sale de una situación difícil, se olvida de su Dios y se alivia en su situación. Pero su corazón, mis hermanos, lo que está haciendo ahí es endureciéndose. Se está haciendo cada vez más necio. ¿Qué vas a hacer cuando la mano del Dios Todopoderoso te vuelva a alcanzar? Mis hermanos, nosotros somos hombres que estamos sujetos en cualquier momento a que la mano de Dios, ya sea por juicio o porque nos está llamando, porque muchas veces nos va a llamar con una voz amorosa. Papito, venga. Pero cuando ya usted no le va a hacer caso, usted sigue en lo suyo, ese Dios, ese Padre precioso y misericordioso va a tener que jalarlo a usted con una nalgada y le va a doler. Y ahí lo está llamando con eso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, mis hermanos, cuando le alcance la tristeza, el dolor, el quebranto? Yo quise, mis hermanos, terminar todos los versos, ¿verdad? Hasta el 21 y parte del 7:2, pero como ven, ya es tarde. Ya no podría, me hubiera pasado 2 horas aquí. Pero, mis hermanos, yo lo que quiero es que vean cómo Dios volvió a darles una muestra de quién es Él. Y aún, mis hermanos, los filisteos, no se humillaron.
No se humillaron delante del Señor. Así como la sociedad hoy en día, porque los filisteos lo podemos asociar con esa sociedad, cómo buscan redención, cómo buscan perdón en otras cosas y no en el Señor, maneras incorrectas. Ya voy terminando, mis hermanos, por favor, les pido un momentito más. Voy a caer esos versos, pero voy a dejar los que faltan para la siguiente semana. Por eso solo quiero, mis hermanos, que veamos que no hay otra forma de que seamos perdonados aparte del Señor Jesucristo. Esa es la ofrenda. Dios nos ha revelado que Jesucristo es la ofrenda perfecta, el olor grato para el Señor es el Señor Jesucristo. Para Dios es el Señor Jesucristo. Les leo esto. En 1655 a 1666, una peste azotó Londres. Eso es lo que se conoce como la peste bubónica. Mis hermanos, se cree que en menos de 2 años, más de 100,000 personas murieron por esto. Porque habían pulgas que picaban a la gente y venían con esa bacteria de las ratas. Un hombre, un puritano, que se llama Ralph Benning, escribió un tratado. Y al tratado le puso la plaga de plagas. Y no habla de la peste bubónica. Sino que se trataba, mis hermanos, de la peor plaga que el hombre puede tener. La plaga del pecado en el corazón humano. Una, mis hermanos, que ha venido afectando desde que nuestro padre Adán cayó. Y es siempre fatal, y es siempre peligrosa, y es siempre destructora. Y es el pecado. Esa es la plaga fatal. Y muchas veces nosotros jugamos con la plaga fatal. La plaga del pecado en los filisteos, mis hermanos, la plaga del pecado en los filisteos era lo peor, la peste más grande que ellos pudieran estar sufriendo. Lejos de ver que tenían esas hinchazones. El pecado es una infracción de la ley. Es una rebeldía contra el Dios 3 veces santo. Nosotros, mis hermanos, somos culpables, al igual que estos filisteos, de ofender a nuestro Dios. ¿Qué hacemos con el arca? ¿Cómo la mandamos lejos de aquí? Ya no la aguantamos, es dura. Pero nunca, nunca se escucha que clamen contra ti solo he pecado, Señor. Lo mismo hace el hombre hoy. ¿Cómo hago para quitarme esto? ¿Cómo hago para quitarme lo otro? Dios, aléjame este dolor, quítame estos problemas. Se lamentan por las consecuencias de, y eso es lo que los aflige. Pero no los aflige en ningún momento el dolor de haber pecado contra un Dios 3 veces santo, porque somos egoístas. Por eso, mis hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que seguir haciendo aquí es predicándoles, mis hermanos, del pecado. Le duela a usted o no, se quiera ir o no, hemos pecado contra el Señor. Y la paga del pecado, mis hermanos, es la muerte. Esa es la peor plaga que puede haber en nosotros. Es la peor tragedia que puede haber llegado a nuestras vidas. Porque se comete contra el Dios 3 veces santo, un Dios justo, que no tiene por inocente al culpable. Mis hermanos, el pecado atenta contra los atributos preciosos de Dios. Hace a un Dios insuficiente. El pecado hace un Dios insuficiente. Por eso el hombre caído, ¿qué comienza a hacer? Idea maneras. Dios, usted no puede salvarme. Entonces yo tengo que ayudarle. Ese no es nuestro Dios. Provoca al Dios de justicia. Peque y peque y peque. Y no me pasó nada. Mire cómo es que Dios me va a castigar. No, mira, aquí estoy bien. Provoca al Dios de justicia que en algún momento va a pagar. Y desprecian su gloria. ¿Para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La culpa por nuestros pecados, mis hermanos, es grave. Qué tragedia le vinieron a Israel por el pecado. Qué tragedia le vinieron a los filisteos por culpa del pecado. Es una tragedia, mis hermanos, en el hombre, el pecado. Es una tragedia. ¿Qué le va a mandar usted al Señor? ¿Qué le va a ofrecer usted al Señor? ¿Tiene usted tumores de oro? No creo que tengamos los tumores y las ratas de oro y el peso que tenían esos tumores y ratas de oro para ofrecérselo al Señor. Ni materialmente somos capaces de. ¿Cuánto, mis hermanos, el pecado es un bandido, es un sinvergüenza, nos ha oscurecido a nosotros? Ha oscurecido nuestras facultades. ¿Para qué? Para que vayamos de error en error, engañándonos, haciéndonos creer que sí, con que haga esto y lo otro, yo ya estoy bien con Dios. Mientras sigilosamente ahí nos va endureciendo. Usted puede estar aquí, mis hermanos, mi hermano, sentado oyendo la palabra de Dios como un buen cristiano y salir duro de aquí. Usted puede estar escuchando la palabra aquí, parecer que la está escuchando, pero usted puede salir duro, incrédulo de aquí, porque así es el pecado. Y si así pasa, mis hermanos, el pecado ha ganado. ¿Qué le podemos presentar nosotros a Dios? ¿Qué sacrificio podemos hacer por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por profanar su santo nombre?
¿Qué podemos hacer? Porque hemos pecado hasta con avidez, como dice la Escritura. Ritos, obras. ¿Qué método humano podemos nosotros emplear para aplacar la ira de Dios? Ya me tomé la ayahuasca, Señor, aquí estoy, mire, estoy limpio. Y he tenido un momento precioso con la naturaleza. Ya se aplacó tu ira. Nada de eso, mis hermanos, vale. Como si le estuviéramos ofreciendo, mis hermanos, al Dios tumores. ¿Para qué quiere eso el Señor? Eso no sirve para nada. La ofrenda por la culpa que Dios acepta es única, y es única. Y solamente es en el Señor Jesucristo. La ofrenda por la culpa que ustedes leen en Levítico es la sangre derramada que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Por eso nosotros nos apegamos a ese solo Cristo. El Cordero de Dios, mis hermanos, que quita el pecado del mundo. El justo que se dio por los injustos para llevarnos, para acercarnos a Dios. Él es el único sacrificio acepto. El Cordero de Dios, mis hermanos, fue envuelto, decía un puritano, fue envuelto en la furia todopoderosa del Dios 3 veces santo. ¿Para qué? Para la redención, para el perdón de los pecados y hacernos aceptos, mis hermanos, en el amado. No eran tumores o ratas, aunque fueran de oro, aunque le pudieran poner ahí hasta diamantes. No son las ofrendas que usted da aquí en la iglesia o las buenas obras que usted haga, los viajes a Medio Oriente que usted puede hacer o las asistencias ininterrumpidas a la iglesia, o porque leo la Biblia o porque predico en las calles. Nada de esto, mis hermanos, son cosas que nos salvan o nos limpian del pecado. Nada de esto nos va a resguardar de la ira de Dios. Fue, es y será por siempre y para siempre por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Por nada más, nada más a nosotros puede expiarnos o perdonarnos o limpiarnos del pecado. Nada, solamente el Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, hoy ha sido predicado. Hoy yo le he dicho a usted, como si fuera ese profeta que le dice, yo sé qué es lo que ustedes pueden ofrecerle a ese Dios. Yo sé qué es lo que pueden ofrecerle a ese Dios para aplacar su ira. Y es Cristo. Humíllese ante Él y reconózcalo. Después de aquí, mis hermanos, lo que usted haga es usted con el Señor. Es en la obra del Señor Jesucristo, por la fe perfecta en Él, que usted va a ser justificado ante el Santo Padre. Entonces arrepiéntase hoy de su pecado, aborrézcalo, ódielo, confiéselo, apártese y confíe solamente en el sacrificio del Señor Jesucristo. Alguien puede estar pensando, caramba, repiten esto tanto. Esto es lo que la Escritura nos dice, que solamente hay salvación en el Señor Jesucristo. Sale, mis hermanos, esto del mero corazón de Dios para las personas que están ahí escuchando. Ponga sus armas, deje de estar pensando en lo que usted puede hacer, pensar, decir, y ponga su fe solamente en el Señor Jesucristo. Sus tumores y ratas de oro no sirven para nada, es más, el Señor las desprecia. Oremos. Padre amado, bendito Señor, qué terrible sería si la salvación dependiera de seres como nosotros. Hace tiempo, Señor, que usted ya nos hubiera consumido en su ira. Pero gracias, amado y bendito Señor, por revelarnos. Gracias por revelarse a nosotros por medio de su palabra, de que solamente en su Hijo Jesucristo hay perdón. Padre amado, que aprendamos, Señor amado, de esto que nosotros hoy leímos. Nada hay, Señor, acepto delante suyo que nosotros podamos hacer. Ponga en nuestros corazones, Señor bendito, de verdad, ese arrepentimiento, esa fe que es por gracia, no por obras, para venir humillados ante los pies de nuestro poderoso Salvador y que nos limpie y que nos perdone de toda culpa. Gracias, amado Padre, porque allá en aquella cruz, Cristo Jesús nos reconcilió. Gloria sea al Cordero de Dios eternamente y para siempre. Amén.